Buenas tardes, bienvenidos señoras y señores a la entrevista, siempre en vivo por la señal digital HE 3.1 y por el fanpage Vivo Pau TV. Los saluda Alberto Pinillos en esta nueva edición correspondiente a hoy viernes 8 de julio del 2022, son exactamente las 12 de la tarde. Desde la entrevista, nuestro saludo fraterno a los médicos veterinarios. Hoy en el Perú se conmemora este importante efeméride, el Día Nacional a todos los médicos veterinarios de nuestro país, especialmente a quienes desempeñan la noble labor de docentes, investigadores, académicos en la Facultad de Ciencias Agrarias, en el programa de estudios de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UPAO. Vamos a empezar en esta edición de viernes, en la entrevista, dialogando de un tema que ha generado en la última semana bastante polémica, es un tema de interés público porque es un atentado contra la libertad de expresión. Vivimos en un país democrático donde nos asiste este derecho constitucional de expresarnos libremente y sobre todo de que la prensa pueda desempeñar ese rol de fiscalización, de cuestionamiento que nos asiste para transparentar la gestión pública. En este contexto, hoy vamos a conversar con el doctor Alfredo Galindo. Él es decano del Colegio de Periodistas aquí en La Libertad, además abogado, para analizar este caso del secuestro del que fueron víctimas periodistas de América Televisión, específicamente el programa Cuarto Poder, a cargo de ronderos en la ciudad de Cajamarca. Doctor Galindo, bienvenido a la entrevista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, colega Alberto Pinillos, un saludo para todos los seguidores de Pau Noticias y le agradezco la gentileza de la invitación, no sin antes aunarme también a los saludos de felicitación para todos aquellos médicos veterinarios que se encargan pues de una labor tan noble y que se desempeñan cuidando la salud de nuestras mascotitas, principalmente a quienes queremos mucho. Un abrazo para todos los médicos veterinarios. Así es, doctor. Y el tema que nos convoca el día de hoy, en esta tarde de hoy viernes 8 de julio, es precisamente, está en el marco de ser, como lo ha identificado el Colegio de Periodistas, un constante vigilante y defensor de que se cumplan los derechos de la libertad de expresión y de prensa en el Perú. En este contexto, ¿cuál es su análisis? Además, usted es abogado también y tiene una visión jurídica amplia de esta situación, doctor Galindo. Gracias, colega Alberto. En verdad, en los últimos tiempos, la prensa ha sido blanco de múltiples ataques por parte de los entes de gobierno o los entes del poder, sea ejecutivo o legislativo principalmente. Y lo que ha ocurrido allí en la localidad de Chavín, ¿no? en Cajamarca, creo yo que es consecuencia de este mal proceder de nuestras autoridades de arriba, porque los malos ejemplos se copian, colega Alberto. Imagínense el poder legislativo no dejando ingresar a los periodistas al hall de los pasos perdidos para desempeñar su función, presentando proyectos de ley atentatorios contra la libertad de expresión. Recordemos la ley Mulder, luego el proyecto de la congresista Gladys Echaíz, que pretendía sancionar a los periodistas que informan sobre los acuerdos de colaboración eficaz. Ahora el último proyecto que ha presentado Castillo, el presidente, ante el Congreso para sancionar la difusión de noticias relacionadas a investigaciones penales. El continuo maltrato físico a los periodistas y que no ha merecido sanción alguna. Entonces son conductas continuas que han dado como consecuencia que si nuestras autoridades no respetan al periodismo, menos lo van a hacer las rondas campesinas o los grupos que existen organizados por el interior de la sierra. Y lo que ha ocurrido allí, a mi entender, es consecuencia de ese mal ejemplo que nos dan nuestras autoridades. Ahora, doctor, se han hecho varios análisis en diferentes medios de comunicación a nivel nacional, incluso con participación de voceros oficiales de las rondas campesinas en el Perú, y se discute si ha sido un secuestro o no
esta situación que han vivido tanto el periodista como el camarógrafo, incluso amedrentados y obligados a querer pronunciar un texto según versiones periodísticas donde trataban pues de limpiar la imagen de ese trabajo de investigación que habían realizado y presentado como posible tráfico de influencias por parte de la cuñada del presidente de la República, hermana de la primera dama. Desde su posición como abogado, también usted, ¿cuál es la situación jurídica de este atentado y este hecho que han vivido periodistas de América Televisión, incluso que les han decomisado? Bueno, ya luego ayer aparecieron sus cámaras que ya les habían entregado. Bien, nosotros nos regimos por normas. Primero la Constitución Política del Estado y luego las demás normas que vienen más adelante. Y si tratamos de identificar la conducta que han tenido los ronderos en Cajamarca, tenemos que guiarnos por esta norma, el Código Penal. Y el Código Penal establece que cuando una persona es privada de su libertad, aunque sea por un minuto, sin su consentimiento, ojo, ya es secuestro. No interesa el móvil, no interesa la circunstancia, no interesa nada. Simplemente lo que la ley sanciona y tipifica como secuestro es privar de la libertad a un ciudadano. Aunque sea por 10 segundos, ya es secuestro. Entonces creemos que acá se ha producido, se ha tipificado presuntamente este delito de secuestro. Quizás las rondas allí en Cajamarca entiendan que no es secuestro, sino simplemente una retención. Allí habría pues un desconocimiento de la norma, porque ayer el rondero de Celendín decía, un dirigente, que no es secuestro porque no hemos pedido en ningún momento dinero. No hay necesidad de pedir dinero ni otra ventaja, simplemente es privarle de la libertad. Ahora, el obligar a un periodista para retractarse y emitir un comunicado a nivel nacional diciendo que lo que informó no es verdad, claro, estaba privado de su libertad, y el obligarlo a hacer eso se llama coacción, o sea, hacer lo que la ley no manda, eso es coacción. Entonces acá habría existido dos delitos, uno secuestro y por otro lado coacción. Quizás los ronderos piensan que no han hecho secuestro sino una retención y está dentro de sus facultades. Eso no tiene argumento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las rondas han sido reconocidas y pueden ejecutar algunos actos de justicia comunal, pero la Constitución dice que tienen como parámetro la no violación de los derechos fundamentales, entre ellos el de la libertad. Entonces ellos no creo que tienen la capacitación suficiente como para discernir que lo que están haciendo está mal y es un delito. Pero por otro lado me sorprende, colega Alberto, que ha habido un pronunciamiento de colegas periodistas de América Televisión diciendo que han sido extorsionados. Eso también es peligroso, porque eso significa un desconocimiento total en gente que se supone preparada. Llamarle a esta conducta extorsión ya tampoco es, porque la extorsión es un delito contra el patrimonio y la extorsión ya implica el solicitar una ventaja económica. Mira, si no me pagas tanto, yo no te doy libertad. Eso es extorsión. Y aquí no ha existido eso, sino simplemente ha habido una coacción para obligarlos a emitir un pronunciamiento y luego se fueron a su casa. Ahora, doctor Galindo, ante este marco que usted muy bien nos ha ilustrado, este marco legal desde la visión del derecho penal, ¿qué correspondería hacer de parte de las autoridades? Porque ese es un tema que no puede quedarse así nada más en análisis y que quede como algo anecdótico, sino que tenemos que sentar precedentes para que estas actitudes no se repitan, porque está, como os he dicho, en peligro un derecho constitucional, que los medios de comunicación, los periodistas, nos expresemos sin coacción, libremente, en bien de seguir informando con la verdad de lo que ocurre, en este caso, cuando hay denuncias de posibles casos de corrupción. Sí, a ver, hay que hacer dos cosas urgentes. Uno, que el Ministerio Público investigue de manera objetiva cómo es que han ocurrido los hechos,
para tratar de determinar, en primer lugar, quiénes han sido los responsables, individualizarlos para la investigación penal correspondiente. Dos, investigar para determinar qué delito se habría cometido allí, porque son solamente presunciones hasta hoy. No podemos decirle delincuentes, porque solamente una persona cuando ya ha sido sancionada por el Poder Judicial, podemos decir que ya es un delincuente, pero mientras tanto a todos los ronderos les asiste la presunción de inocencia por mandato de la Constitución. Entonces solamente estaríamos hablando de presuntos autores y presuntos delitos, todo como presunción. ¿Ya? Entonces dejemos que la Fiscalía investigue. Pero por otro lado también lo que se debe hacer es exigir a los poderes del Estado, poder ejecutivo y poder legislativo principalmente, para que respeten la libertad de expresión de manera irrestricta, claro, dentro de los parámetros del respeto también hacia las personas, porque una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje que ejercen algunos bajo el pretexto de hacer periodismo. Esa forma de sicariato periodístico también nosotros como periodistas serios, responsables y profesionales tenemos también que atacar. Entonces, las autoridades deben respetar al periodista y al ejercicio de la función periodística. ¿Por qué? Porque cuando se coarta la libertad de expresión, estimado colega Pillos, no solamente se está afectando al periodista para poder informar, porque la libertad de expresión hay que entenderla desde dos vertientes. Uno, la libertad o el derecho que tiene el periodista de recoger información, procesarla y brindarla a la población. Pero por el otro lado está el derecho del ciudadano de recibir esa información, de enterarse de los actos de corrupción y cómo es que están actuando las autoridades, están investigando bien, están investigando mal, porque el periodismo de investigación en los últimos tiempos ha sido un elemento importante para poder descubrir muchos actos de corrupción en la administración pública. Y es un colaborador constante de la justicia formal. Entonces, esos dos derechos, tanto del periodista como del ciudadano a ser informado, se están limitando últimamente, y más aún con este proyecto de ley vergonzoso que el Poder Ejecutivo ha presentado ante el Legislativo y que esperamos no sea aprobado. Bien, ahora, hay rumores, doctor Galindo, repito, son solamente especulaciones de otras miradas de este comportamiento que han tenido los ronderos, y su modo de operar de ellos sabemos que es cuando quieren hacer justicia con sus propias manos o por sus políticas que ellos internamente manejan, por su identidad cultural, idiosincrasia, etcétera. De ellos generan siempre el castigo, y muestra de ello es de que hemos visto en diferentes reportajes cómo tratan de cambiar comportamientos o corregir malos comportamientos con el chicote a través de diferentes accionarios. Ante esto, por ahí ha trascendido que estas personas, son rumores nada más, queríamos saber su opinión, de que no serían ronderos, que de repente son personas infiltradas bajo el paraguas de ronderos y que se estaría tratando de otras personas, incluso vinculadas con Sendero Luminoso. ¿Cuál es su análisis respecto a eso? ¿Habría la posibilidad de que estemos frente a esa situación, doctor Galindo? Bueno, la infiltración se da en todos lugares, hasta en la policía, delincuentes se han infiltrado y tienen el uniforme policial. Y las rondas tienen la gran obligación de inspectorar a quienes pretendan infiltrarse. Que haya ciudadanos que han residido en la urbe muchísimos años, que han tenido problemas con la justicia y luego de la noche a la mañana aparecen como dirigentes ronderos, también los hay y conozco casos. Entonces, habiendo sido las rondas, ¿no?, quienes no dejaron a Sendero Luminoso dominios en ciertos sectores de la serranía peruana, jugaron un rol importante. Entonces creemos que ellos tienen el gran deber de evitar hoy en día que haya infiltrados, porque caso contrario esto se convertiría en un peligro. Más aún que ahora el Congreso, fíjese, el Congreso ha aprobado una norma por el cual hay que otorgársele de armamento a este tipo de gente, o sea, algo nacional, o sea, ya no van a ser solo chicotazos,
¿Qué haría gente no preparada utilizando armas de fuego? Y el Congreso, ni siquiera el Ejecutivo, el Ejecutivo se ha opuesto a esto, a esta norma, ¿no? Entonces, creemos que esa hipótesis no deja de tener asidero en las actuales circunstancias. Uno, porque la delincuencia trabaja todos los días para infiltrarse en la policía o en cualquier grupo humano. El terrorismo no está terminado y se tratan de infiltrar también en cualquier organización comunal. Y esta hipótesis, si es que se está hablando por allí, tendría que investigarse por parte de inteligencia de la Policía Nacional e identificar a esos sujetos. Bien, finalmente, doctor Galindo, ya en el contexto de su condición de decano del Colegio de Periodistas en la Libertad, ¿cuál es la posición institucional que tiene frente a ese atentado contra la libertad de expresión? Bien, nosotros seguimos una línea en conjunto con los 23 colegios, ¿no?, regionales a nivel nacional y con nuestro Consejo Directivo Nacional a cargo del colega Ricardo Burgos. Estamos todos los días en permanente contacto y emitiendo los pronunciamientos contra cualquier atentado que implique coartar la libertad de expresión. Y no solamente nos quedamos allí. Cuando viene ese problema a nivel de ejecutivo, legislativo, nuestra dirigencia nacional de inmediato se apersona allí ante las autoridades congresales o de gobierno para tratar este problema, emitiendo los pronunciamientos. Lo que ha ocurrido en la sierra, en Chalín, tampoco ha sido ajeno y nuestro colegio profesional de inmediato ha rechazado esa conducta contra hombres de prensa en ejercicio de su profesión, muy al margen del color político, entidad, casa televisiva, medio de comunicación. No, eso no interesa. Lo que interesa es que han existido periodistas ejerciendo su trabajo y por lo tanto se ha rechazado tajantemente esta conducta de los ronderos y hemos solicitado que se investigue el caso para identificarse a los responsables. Bien, doctor Galindo, gracias por su participación en la entrevista. Siempre es importante analizar estos temas de actualidad y sobre todo por tratarse de un valor, de un principio que debe regir la democracia, como es la libertad de expresión y el respeto a la libertad de prensa. Muy amable, doctor Alfredo Galindo, decano del Colegio de Periodistas de la Libertad. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Vamos a ir a una pausa. Son las 12:17 de la tarde y regresamos con más en la entrevista por Vivo Pau Televisión.